El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. ¿Estamos al aire? Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a Artículo 18. Antes de iniciar con nuestro programa, quiero expresar condolencias por el duelo que embarga a dos familias vinculadas con la televisión y el periodismo. Nuestro más sentido pésame y solidaridad con Alfredo Pinargote, periodista de Ecuavisa, por la lamentable pérdida de su señora esposa, Margarita Quirós de Pinargote. Hacemos extensivo nuestro pesar a los hijos, hermanas y hermanos de Margarita. Ayer también recibimos la lamentable noticia de la partida de nuestro querido amigo Gino Molinari Negrete. Gino dedicó su vida a la gastronomía, a la televisión y a su ciudad. Promovió el arte culinario, promovió la gastronomía y fomentó la cocina típica ecuatoriana. Expresamos nuestro profundo pesar y acompañamos a su familia, en especial a su hermana Giselle, en estos tristes momentos. Ahora sí, empezamos con una pregunta. ¿Es una casualidad o no que en los países más desarrollados se haya aprobado el uso de la marihuana para fines medicinales y en algunos países inclusive para fines recreativos? Estados Unidos y casi toda Europa han dado pasos enormes en la legislación sobre la marihuana y se espera que hasta el 2020 las legislaciones de estos países aprueben definitivamente su consumo para usos recreativos, como ya lo hicieron Canadá y Uruguay en América. ¿Será que todos estos países están equivocados y solo nosotros, Ecuador, junto a Bolivia y Venezuela, tengamos la razón? Porque hasta en Brasil, donde es ilegal el expendio de marihuana, está aprobada como planta medicinal. Eso significa que pueden usarla para determinados tratamientos caseros. Este es un tema muy importante. El bienestar de miles de personas está en juego. La marihuana medicinal es utilizada para aplacar los síntomas de terribles enfermedades como el cáncer, la epilepsia, el VIH, entre otras. Sin embargo, hay quienes aún sostienen que permitir su uso significaría abrir la puerta para que la marihuana llegue a nuestra juventud de forma indiscriminada. Esta noche estarán con nosotros algunos panelistas para la segunda parte de este programa sobre la legalización de la marihuana. En Guayaquil estarán el asambleísta Fernando Ugarte, miembro de la Comisión de Salud, y el doctor Saúl Ochoa, neurocirujano. Ellos expresarán su opinión y sus conocimientos desde el punto de vista legislativo y médico. En Quito estarán dos activistas, Alexis Ponce, quien dirige la agrupación Familias a Favor del Uso Medicinal del Cannabis, y el licenciado Gabriel Buitrón, fundador y vocero de la agrupación Ecuador Canábico. Antes de dialogar con mis cuatro invitados, veamos la investigación que nos ha preparado Lucero Llanos sobre el uso del cannabis medicinal en pacientes ecuatorianos. Lucero, buenas noches. Buenas noches, Rafael, distinguidos panelistas y estimados televidentes. Como lo mencionamos en el programa pasado, el caso de la niña estadounidense Charlotte Figi ha sido uno de los testimonios más conocidos a nivel mundial sobre el uso del cannabis medicinal. En nuestro país hay al menos 119 familias en cuyo seno hay uno o más pacientes que han encontrado en el cannabis medicinal una opción para mejorar su calidad de vida. Ellos están agrupados en una asociación. A continuación, dos de estas familias nos contarán su experiencia. En ambos casos, sus usuarias viven con el síndrome de Lennox-Gastaut, una variante de epilepsia infantil de difícil manejo. Hace más o menos 1 año y medio, Melanie volvió a tener una crisis severa. Después de haber estado controlada la epilepsia por algunos años, volvió a tener una crisis severa y el profesional, el neurólogo que le trata a Melanie,
nos habló sobre la posibilidad de empezar un tratamiento con cannabis. Nos explicó el CBD. Entonces nosotros obviamente por nuestra hija hacemos todo, hemos probado todo tipo de medicina, igual terapias. Entonces a través del médico llegamos al cannabis. Melanie ya dice palabras, dice papá, dice mamá, sube, baja gradas, hace más contacto. El momento en que el Estado ecuatoriano asuma su producción, su comercialización, va a permitir que familias de escasos recursos económicos, familias que tienen en su seno familiar personas con discapacidad, puedan tener acceso a costos bajos, porque resulta de que, como no está legalizado, indudablemente el médico que nos ha recetado el caso de Melanie, con los permisos respectivos, tiene que importar esta medicina. Y entonces, un gotero que dura 10 días, 12 días, tiene una cantidad o un precio económico que no todos están en condiciones de hacerlo. Por eso yo sigo insistiendo que es un tema de humanizar. Aquí hay un reto para la Asamblea Nacional que tiene que ver cómo modificamos el propio Código Orgánico Integral Penal, porque tenemos un código penal que penaliza, valga la palabra, el uso de estos medicamentos. Entonces nosotros creemos a partir de estos espacios y pedirles a los asambleístas y pedirles a los políticos de que esta actividad no lo politicemos ni lo partidicemos. Tiene 2 cirugías de corazón, una de corazón abierto y 3 de cerebro. La última cirugía Génesis quedó prácticamente postrada en una cama. Ella lo está tomando ya a partir de 6 meses y hemos comprobado de que esta medicina es el complemento perfecto post a la cirugía. Ella no podía caminar, no podía comer sola, no podía prácticamente hablar, pero como ustedes la ven ahora, ella está sentada, habla, prácticamente está llevando una vida normal. Es por eso que estamos aquí para dar nuestro testimonio y decir que realmente el cannabis ha resultado y ha dado un complemento perfecto para la vida de mi hija. Es un poco costoso, si lo importamos es costoso. Yo sé que aquí en Ecuador también lo están haciendo y nosotros estamos consumiendo el que lo hacen aquí realmente, porque importar es muy costoso. Personas me dicen, le vas a drogar a tu hija, ella va después cuando no tengas para comprar el medicamento, ella va a depender de eso. Es mentira, porque hubo un tiempo que casi 15 días no lo pudimos conseguir, pero mi hija tranquilamente pasó, no estaba buscando del medicamento. Realmente es algo diferente a lo que la sociedad, como la sociedad lo ve. El cannabis es algo muy diferente a la marihuana tradicional. Esto es importante aclarar, ¿no? El cannabis es muy diferente, el de uso medicinal es muy diferente al consumo de marihuana. A la marihuana, al cogollo, a la planta, al porro, al grifo, como quieran llamarlo, ¿no? Sobre eso hablaremos más adelante, pero el tema medicinal primero. Vamos a empezar nuestra primera ronda con el asambleísta Ugarte, para conocer cuál es la situación, buenas noches, cuál es la situación del proyecto de reformas al Código de la Salud que tiene en su articulado la regulación del uso del cannabis como algo medicinal. Rafael, buenas noches y buenas noches a los televidentes. En la mesa de comisión del derecho a la salud, de manera permanente se ha estado trabajando y en este código, el Código Orgánico de la Salud, lleva 6 años en la Asamblea discutiéndose. 3 libros, de los cuales en el libro 2 se encaminó lo que muchos de los ciudadanos, a algunos con mucha preocupación positiva y otros de manera alarmante, han tomado el tema de la supuesta legalización de cannabis, que no es una legalización como tal, porque viene recién en un proceso de la mesa de la comisión, donde se ha recibido a muchas personas vinculadas al tema, tanto del cuerpo médico, de la sociedad, en fin, para que hagan sus aportes
a este código. ¿Y cuáles son las conclusiones que han sacado? Nosotros la semana pasada ya las presentamos, ¿no? Pero para refrescar un poco la memoria de los televidentes. ¿Cuáles son las conclusiones? En el capítulo 4, que en realidad el tema que ha generado mucha controversia en los medios de comunicación es el artículo 341. El artículo 341 donde se especifica claramente el hecho de que la Autoridad Sanitaria Nacional, en este caso el Ministerio de Salud Pública, es quien otorgará las licencias y regulará siembra, cultivo, cosecha e industrialización del cannabis para uso terapéutico y medicinal. Y ese es el enfoque. Y exclusivamente para eso. Exclusivamente para eso, ¿correcto? Claro que la Autoridad Sanitaria Nacional, en este caso el Ministerio de Salud Pública, no es totalmente quien puede otorgar una licencia, por decirlo, abierta. ¿Por qué? Bueno, abierta no. Al referirme a abierta, gracias por la interrupción, al referirme a abierta, me refería a que tiene que estar involucrada el Ministerio del Interior, tiene que estar involucrado el Ministerio de Agricultura, porque cada uno hace sus aportes técnicos y de regulación y control, porque como lo dijo la asambleísta Marcela Guiñaga el miércoles pasado, este miércoles que estuvimos en sesión de comisión, ella dijo, no se puede hacer nada sin primero despenalizar el consumo el consumo, la comercialización, la siembra, en fin, la industrialización, porque en cualquier momento, en cualquiera de los diferentes estados que se pueda dar, ya aquí en territorio, dentro del país, es el mismo hecho que si la siembra está penalizada. Por ende, la cosecha, el transporte, la comercialización, todo está penalizado. Entonces, no se puede... Tienen que ir en conjunto las dos leyes. Así es, el Código Orgánico Integral Penal con el Código Orgánico de la Salud. Y de ahí derivar a otros códigos, porque también en el Código de Finanzas, ¿cómo hacemos o cómo hace alguien en sí, o la cooperativa o persona jurídica que en este momento quiera encaminarse al proceso de desarrollar el cultivo? Se lo compran de cualquier banco, dice, ¿de dónde provienen esos? De la droga. Bueno, del cultivo de cannabis. Sí. Entonces, ese ha sido uno de los problemas en Canadá y en Uruguay, el tema de los bancos, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Colorado, el sistema bancario es de orden federal. ¿Ya? Déjeme pasar ahora a otro invitado para... Vamos a seguir adelante con este tema. El licenciado Alexis Ponce, con el licenciado Ponce, sí. ¿Cuál ha sido su experiencia con las familias que han optado por el uso medicinal de la marihuana? Buenas noches. Buenas noches, licenciado Rafael Cuesta. Le quiero agradecer por esta invitación y efectivamente el programa ha cumplido usted su palabra de, dada la dimensión y la complejidad del tema, hacer dos programas a renglón seguido. Primero que nada, manifestar que el tema por el cual estoy acá es la legalización del cannabis medicinal, es decir, el título como tal de legalización de la marihuana no va con lo que se está intentando hacer en el Ecuador y lo que nuestras familias están organizando para efectos de participar en este programa. Una cosa que es importante, ¿por qué llegamos acá y ahora? Lo hacemos porque somos una familia con dolores, discapacidades y enfermedades catastróficas. Este carnet es del Ministerio de Salud Pública, de mi hija, Thais, de 17 años, con discapacidad intelectual muy grave, irreversible. Ella no habla, entre otras cosas, y requiere una serie de medicinas durante toda su vida. Mi esposa, Nelly Balbuena, ella es paciente oncológica, con un cáncer de seno, metástasis en páncreas, hígado y huesos. Y, por lo tanto, al ser una enfermedad discapacitante, tiene este certificado carnet del CONADIS. Y este carnet que es mío por una discapacidad física. De estas tres personas de la familia, las dos consumen cannabis medicinal en goteros, que son este tipo de goteros. Esto no se fuma,
Esto se vende en las 3/4 partes del mundo como medicina y solo en el Ecuador hay un escándalo. ¿Por qué hay un escándalo? Porque se niega a esta familia como al resto de familias que estamos organizadas en el país, que son 118 solamente en nuestra agrupación, miles en todo el Ecuador, se le niega el derecho a paliar un dolor. En el caso, mi licenciado Cuesta, de mi hija de 17 años, Thais, nosotros pasamos por todos los neuropediatras, por todos los neurólogos, por todos los hospitales, 17 centros de discapacidad. Y otra cosa es ponerse en nuestros zapatos. Así tenemos más de 40 casos en nuestra agrupación de niñas y niños como Melanie, como Génesis, que aparecieron en su reportaje previo del programa. ¿Y qué les vamos a decir? ¿Qué podemos hacer? Como papás y mamás tenemos el ejercicio del derecho humano a paliar el dolor. Es lo único que queremos que el Estado y la sociedad entiendan. Gracias, licenciado Ponce, por su opinión. Doctor Ochoa, ¿cuál es su posición desde el punto de vista médico? Ya hay demasiada evidencia científica que determina que el uso de la marihuana medicinal o del cannabis medicinal da buenos resultados para el tratamiento de algunas enfermedades. ¿Cuál es su posición? Gracias por invitarme a este programa. Y quiero decir que mi presencia aquí es solamente muy objetiva y del punto de vista técnico-científico. No quiero inmiscuirme en este Código Orgánico de la Salud porque es muy confuso lo que están diciendo. Pero usted es médico, va a tener que aplicarlo. Sí, tengo que aplicarlo. No, le guste o no le guste, ¿no? No estamos aquí desde el punto de vista para discutir. Yo aquí la parte científica. El cannabis se conoce de hace muchos años su uso. Ya. Y desde 1968, en la época de la Revolución Cultural en Estados Unidos y el Mayo francés, y con la generación Big, Jacques Kerouac utilizaba mucha droga, se comenzó a utilizar todas estas sustancias psicotrópicas y todo eso, y se comenzaron a investigar y todo eso, y fue que cambió un poco la objetividad del ente científico, tomaron en cuenta eso, ¿no? Y se descubrió que había muchas drogas y tienen muchos componentes. Las hierbas, todo lo que es vegetal en el mundo, nosotros tenemos cosas buenas y cosas malas, componentes míos. La penicilina deriva de un hongo, pero ese hongo era tóxico, no se lo podía comer y nadie lo tomaba en cuenta hasta cuando Fleming descubrió de una manera así casual su beneficio. Lo mismo, la malaria fue combatida por la quinina muchos años, que sería el árbol del láudano, ¿no? Y el sauce salía la aspirina. Pero nosotros, todas las hierbas tienen cosas buenas, ¿no? Ya. ¿Y qué tenemos? Asunto, la marihuana, la hierba, tiene todas estas sustancias químicas. El THC, el CBD, CBN, el cannabidiol, el cannabinol, etc. De todas estas sustancias, hay sustancias que son buenas. El ser humano tiene receptores cannabinoides, como receptores morfínicos, receptores opiáceos, receptores de muchas sustancias que nos ayudan y nos pueden ayudar, ¿no? Y sobre el caso sobre la epilepsia refractaria, ¿no? Hay que hablar muy objetivamente. La epilepsia refractaria solamente se sucede en del 15 al 20% de todos los pacientes que tienen epilepsia a nivel mundial. Pero existen protocolos y tratamientos adecuados para la epilepsia refractaria. ¿Qué es la epilepsia refractaria? Es la epilepsia que no responde a los tratamientos adecuados. Y después de eso existe otro tipo de tratamiento. Existe lo que es la neuromodulación, es decir, cirugía de epilepsia, que la desarrollan en Ecuador. Existe la estimulación del neurovago. Pero para llegar a cuál es lo mejor para este paciente, tiene que pasar por protocolos. O sea, neurólogos especializados, llegar al protocolo. Esta niña, este paciente, funciona estas drogas, no funcionó, vamos a esto, tenemos que usar todas las armas y todo eso. En Estados Unidos pasó el famoso caso de la niña Fiji, que se vio que mejoró con el uso del cannabis, pero ¿qué pasó? Los americanos, hay 22 estados en los Estados Unidos que aprueban el uso del cannabis.
Canadá... 30 para uso medicinal. Y 30, 22 y 30 para el uso medicinal. Y hay lugares que se cosecha cannabis. Pero estamos hablando que es un país desarrollado. Ya. Entonces ellos usan el cannabis, pero el cannabis no usan las gotitas, no. Ellos tienen medicamentos. Aquí tenemos las sustancias químicas, se lo puedo poner, te he traído. Nos vamos a apurar un poquito, doctor. Sí, es que va a tener más tiempo, no se preocupe, pero necesitamos hacerlo más, más armónico. rápido. Yo no estoy en la cámara, entonces, pero aquí están los medicamentos que tienen cannabis, cannabidiol, que es el medicamento que se sabe y que está en la tercera línea en Canadá. No es la primera elección, es la tercera línea de elección. Todos los medicamentos, todos tienen un orden. Cuando ya ha pasado, ha abusado de todo, ese es el medicamento que se usa. Si el Ministerio de Salud quiere ayudarnos, traigan, importen los medicamentos. Ahí está el Epidiolex. ¿Y por qué no producirlos aquí? ¿Por qué no producirlos aquí? Tenemos nosotros que comprobar. Solamente las plantas deben tener 3%, el producto tiene que tener 300 miligramos de cannabidiol. La planta tiene que coger una planta que tenga, el 60% de las plantas tiene THC. El resto está dividido entre todos los procesos, ¿no? Hay que buscar una planta que produzca 30%. Entonces, necesitas un buen laboratorio que traiga el producto. Si tú traes el producto... seguramente, no sé, pero me imagino que las empresas canadienses, las uruguayas, deben estar interesadas también en eso, ¿no? Y en Oregon se produce cannabis. Ok, vamos a continuar. Y se vende el cannabis, se lo vende a la farmacéutica, controlado por la FDA obviamente, aquí estamos hablando y controlado por la FDA y la DEA. Todo lo que estamos hablando aquí justamente dentro del marco legal. Déjeme ir a nuestro invitado en Quito, al licenciado Buitrón, y después continuamos más adelante. Licenciado Buitrón, buenas noches. Usted ha hecho hasta una maestría, si no me equivoco, en este tema, y está en una posición de ir más allá del uso medicinal, y considera que sería bueno legalizar el consumo de marihuana también para fines recreativos. ¿No es eso peligroso? Muy buenas noches, licenciado Cuesta, muy buenas noches a todo el Ecuador. Nosotros como Ecuador Canábico, soy parte de la vocería de esta organización que lleva 10 años trabajando estas propuestas de regulación integral del cannabis. Hemos considerado primeramente que el uso lúdico y recreativo también es un uso de salud. Segundo, sin el movimiento de usuarios lúdicos y recreativos no existiría el movimiento de usuarios medicinales. Fue el movimiento de usuarios lúdicos y recreativos quienes hace 10 años comenzaron a pelear por el cannabis medicinal. No comenzamos a pelear por el cannabis lúdico y recreativo, porque por condiciones de este país además nos encontramos muy cerca de uno de los mayores productores de cannabis del continente. Existe mucho en nuestro país, es muy barato, las personas sí acceden a eso, no estamos peleando por fumar, eso ya pasa en el Ecuador. Y con un precio muy barato que muy posiblemente no lo tienen los otros países de la región. Nosotros no estamos peleando por fumar nosotros estamos peleando para que las personas que necesitan acceso a cannabis medicinal lo puedan hacer. Y además, para que se entienda desde la evidencia científica que ya se ha creado y ya se ha levantado hasta el momento, que también es posible realizar cannabis medicinal, no solamente en el país bajo farmacéutica, sino que es posible incluso realizar medicamentos canábicos de altísima calidad hechos caseramente. No es una planta difícil de tratar, no es una planta difícil de procesar, es una planta de la cual se puede extraer fácilmente los medicamentos de los cuales estamos hablando con las especificidades que se quiera, con mayor CBD y sin presencia de THC o con una equidad entre los dos cannabinoides o con incluso una complementariedad de muchos otros cannabinoides. Los bancos de semillas y los investigadores hasta el momento han desarrollado diferentes plantas de cannabis que incluso no contienen THC y que no llevarían ningún riesgo hacia esto que realmente se quiere poner como la legalización del cannabis lúdico y recreativo cuando no lo es.
Eso no está pasando en nuestro país en este momento. Lo que está pasando es la regulación del cannabis medicinal, y eso es una opción para las personas que sienten dolor, las familias que tienen problemas de salud. Yo también pertenezco a una familia en donde 2 de las personas usan cannabis medicinal, una por unas dolencias de artritis y artrosis, y mi madre también, que fue diagnosticada con un cáncer ovárico, son usuarias de cannabis medicinal. Nosotros también desde ahí hemos peleado, pero que quede claro también que el uso lúdico y recreativo también es un uso en salud, y que si no se regula además no se pasa a solucionar ningún problema. Si sumamos los usos medicinales y los usos tradicionales, llegamos al gigantesco porcentaje del 3% del consumo de sustancias. Entonces, el 97% se encuentra en el uso lúdico y recreativo, y mientras no se regule, mientras el Estado no tome en control esas sustancias, las sustancias están en control del narcotráfico, y es precisamente ahora que están en control del narcotráfico que le llegan a niños, niñas, adolescentes, que les llega a personas a quienes no les debería llegar. Ok, ya vamos a hablar. Todo esto muy posiblemente no le llegarían a las personas que no les debe llegar. Ya vamos a hablar de eso más adelante, porque esos son los riesgos y esas son las preocupaciones obviamente, de los padres de familia, ¿no? Que la marihuana esté por todos lados y sea de fácil acceso a sus hijos. Hay gente en contra, hay gente a favor. Hay personalidades en contra y personalidades a favor. Vamos a conocer quiénes son más adelante después de este corte. Estamos de vuelta en Artículo 18 en vivo. El tema, legalizar la marihuana, sí o no. Hay campañas a favor y hay campañas en contra. Los que están a favor de la legalización de la marihuana sostienen que atrás de quienes se oponen se encuentran grupos poderosos como la industria farmacéutica y los narcotraficantes. El primer grupo vería un enemigo en un producto muy asequible y más barato que los medicamentos tradicionales. Los segundos ven que se les termina un negocio rentable que pasaría a negocios formales y al Estado. Por su parte, quienes se oponen a la legalización argumentan que atrás de los grupos a favor están los denominados progres de los partidos y movimientos de izquierda que quieren contaminar la mente de nuestros hijos, que buscan imponer una ideología. También sostienen que es la puerta al consumo de otras drogas y que no estamos preparados en Ecuador como sociedad. Lucero Llanos nos ha elaborado un reporte con la opinión de personalidades alrededor del mundo. Lucero. Claro, al momento de abordar el tema de la despenalización de la marihuana, personalidades influyentes a nivel mundial no han dudado en dar su opinión al respecto. Les invitamos a conocer a algunos de los activistas más visibles, tanto a favor como en contra. Las razones para apoyar la legalización de la marihuana son variadas y provienen desde diferentes puntos de vista. Así tenemos, por ejemplo, a José Mujica, expresidente de Uruguay y artífice de que su país se convirtiera en el primero en despenalizar la marihuana para todos sus usos y regular su producción, venta y consumo. Pese a que la considera una droga negativa, cree que el problema principal es el narcotráfico y que 100 años persiguiendo la drogadicción no han dado resultados. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, liberal y ex candidato a la presidencia de Perú, también ha mostrado su apoyo a la medida que tomó Uruguay en 2013. La libertad tiene sus riesgos y quienes creen en ella deben estar dispuestos a correrlos en todos los dominios, no solo en el cultural, el religioso y el político, manifestó en su momento en una columna que publicó en el diario El País de España. El expresidente de México, Vicente Fox, es otro de los personajes que han apoyado la legalización de la marihuana. Desde su perspectiva, esto no solo ayudaría a acabar con el tráfico de sustancias y la violencia, sino que se convertiría en una oportunidad de negocio para los agricultores. Desde el campo de las celebridades, pero no por eso menos influyentes, también se han manifestado a favor de la legalización de la marihuana. Para el cantautor español Joaquín Sabina, la razón para legalizar es acabar con el mercado negro, pues cuando se acabó con la ley seca en Chicago, no se acabaron los borrachos, sino los gángsters.
El actor estadounidense Morgan Freeman ha manifestado su apoyo a la legalización, entre otros motivos porque la usa para paliar el dolor de uno de sus brazos, afectado tras un accidente. Mientras que la actriz Whoopi Goldberg, luego de utilizarla para calmar los dolores del glaucoma, lanzó una línea de productos con cannabis para aliviar los dolores menstruales. El músico Paul McCartney también apoya la despenalización, aunque ya no la consume para no dar ejemplo a sus hijos y nietos. Entre las posturas moderadas, pero igualmente influyentes, encontramos la del Dalai Lama, quien se opone rotundamente al consumo de marihuana recreativa, pero no al medicinal. El líder espiritual ha expresado que solo es válida gracias a sus virtudes farmacéuticas. Por otro lado, el Papa Francisco, en reiteradas ocasiones, se ha mostrado en contra de la legalización de la marihuana. El líder de la Iglesia Católica ha condenado las leyes que amparan su producción, comercialización y consumo, pues considera que los intentos, aunque sean limitados, de legalizar las denominadas drogas recreativas, no son solo muy cuestionables desde el punto de vista legal, sino que estas medidas tampoco consiguen los efectos deseados. En el plano de las celebridades, Sharon Osbourne, esposa del rockero Ozzy Osbourne, rompe el molde. Para ella, los estados que legalizaron la marihuana cometieron un error, ya que nada que altere el estado mental debería estar permitido. Ella vivió de cerca los excesos y adicciones de su marido y considera que su legalización acarreará un incremento de accidentes. Ok, vamos avanzando en el tema y vamos a ir llegando al punto del uso recreativo. Pero lo que nos explicaba el asambleísta en su intervención es que esto no puede ser algo manejado únicamente desde un código de salud o desde un código penal. Tiene que ser una serie de normas jurídicas que organicen sobre todo lo que es el control. ¿Se está blindando la ley o se está previendo en la ley que el uso sea solo medicinal, que no haya un resquicio, una ventana que permita que por ahí se desvíe el uso medicinal y que todo el mundo diga, ¿sabe qué? Estoy enfermo, me duele el brazo, me duele la cabeza, necesito marihuana, y comiencen a adquirirla de cualquier forma? Esa idea puede darse. No podemos ser ciegos ni alejarnos de la realidad. Sin embargo, la idea o los primeros pasos que está buscando la Asamblea y de manera muy puntual la Comisión del Derecho a la Salud es que direccionarnos a que sea solo para uso medicinal y terapéutico, ¿correcto? Ya eso más adelante, porque en el mismo articulado habla que la autoridad sanitaria solo permitirá a profesionales debidamente autorizados para que de alguna forma puedan dar prescripción a el uso de cannabis medicinal y terapéutico. Correcto. Se está dando las pautas, no para un blindaje, sino para un correcto, para que se encamine de manera correcta su uso. Sin embargo, se está armando un articulado, se está armando un conjunto de leyes, pero ya no solo dependería de la Asamblea Nacional y de su conjunto, sino también de los profesionales de la salud, que una vez que se los acredite, ellos abran el abanico. Llega alguien a decir simplemente me duele la cabeza o me duele el codo y le entregue una prescripción, ya son otro tipo de responsabilidades. Por ende, el Ministerio del Interior también forma parte de esto, porque ellos en parte tienen también que regular aquello. También, como lo dije, el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Finanzas, en fin. Todo es un articulado que complemente el uno del otro. Y como le digo, en el tema de sanciones, el único tipo de sanciones que dentro del Código Orgánico de la Salud podría darse son administrativas, más no punitivas. Después de 6 años de análisis de este código y de estas leyes y de todo, ¿ya están listos en la Asamblea para ir adelante? Es más, se aprobó el libro 2 en primer debate dentro de la mesa de comisión, ¿correcto? Se estaba desarrollando nuevos artículos y acomodando artículos del libro 3.
el día miércoles, el asambleísta Ángel Simalesa, el asambleísta Polio Ugarte y yo estuvimos impulsando el tema de no está bien o si está bien, hasta qué punto la Autoridad Sanitaria Nacional puede otorgar licencias, regular siembras, cultivos, cosechas e industrialización, pero sin embargo no podemos cerrar la puerta a que a lo mejor se puede importar. En primera instancia. Le explico el método de Croacia. Croacia es un país ya del primer mundo, rápidamente, católico, muy conservador su gobierno. Aprobaron en el 2015 el uso de la marihuana medicinal. Y ellos, como primer paso, dijeron, no vamos a cultivar todavía porque no estamos en capacidad, pero mientras preparamos los cultivos y los permisos y las licencias y el Ministerio de Agricultura, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer es importar todo de Canadá, que ya tiene experiencia en el asunto. Entonces ellos importan los productos que en Canadá, no en Estados Unidos, sino en Canadá, son aprobados. Y la receta del médico, primero que no son todos los médicos, sino los médicos autorizados, va de forma digital, con firma digital y controlado por las autoridades policiales y de salud para que no haya ningún desvío de su uso. Es decir, ellos han hecho primero el tema de la importación y luego el tema de la seguridad. Déjeme ir a Quito y luego vamos a hacer una siguiente ronda. Alexis, ustedes están luchando por el tema del uso medicinal. ¿Se oponen al uso recreativo totalmente? Es que hay en un país conservador como Croacia y como el Ecuador, Curuchupa para decirlo en términos nacionales, hay ya de hecho una satanización del cannabis medicinal. Haga cuenta que cambiamos el titular del programa y en vez de poner legalización de la marihuana ponemos legalización de la valeriana. El neurólogo que le acompaña a usted en Guayaquil sabe perfectamente que la valeriana es la base natural del Valium. ¿Del qué? Perdón. Legalización de la morfina. Ya. Que es igual, hace un siglo atrás, legalización de la morfina, que ahora todos los médicos lo recetan, y si no, otra vez voy al caso. Decenas, centenares de pacientes oncológicas se le da tramadol para el dolor oncológico, mi querido Rafael. Y cuando esto ya no funciona, cuando ya se acaba y se agotan los parches de morfina en el HCAM, ¿qué le van a decir los asambleístas y los colegios médicos, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior a las familias? Usted hacía un recuerdo y decía, son 6 años que están discutiendo, pero quisiera decirle algo, en esos 6 años tenemos muertos. Solamente la semana pasada, la mamá de Norma, una de nuestras integrantes, el fin de semana, la madre de una querida amiga, igual, Janet. Hace 2 semanas, la mamá de Carlos. ¿Qué le van a decir al país? Que no nos dan el derecho por lo menos a que tengan un buen morir, ya que el buen vivir no nos dieron. Pero el doctor Ochoa, cuando hablaba de esto, hablaba lo mismo. Decía que hay protocolos y hay etapas. Y cuando se pasa de cierta etapa es cuando puede recetarse, pero él está a favor de los productos importados y no del sembrío, la elaboración y producción en Ecuador. Sí, más o menos lo que pasaba más o menos hace 2 siglos atrás, licenciado Cuesta. Todos los estudiantes de medicina que estudian todo lo que tiene que ver con anestesiología, sabían que en lugar de estos 2 goteros medicinales de cannabis para el dolor, llegaban, ¿sabe cómo los médicos? Con 2 botellas de whisky, una para el paciente, para que aguante una extirpación de un tumor o de una muela, o sacarle una muela, y la otra botella de whisky para ellos para soportar los gritos. Eso consta en los libros de historia. Entonces, 10 años después, ¿qué nos van a decir nuestras generaciones siguientes? ¿Cómo es posible que el Ecuador haya evitado un debate para llegar a un puerto en el que no se ponen los zapatos, para legislar en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Uruguay, en Colombia, en Perú, se pusieron en los zapatos de los familiares?
no en los zapatos de ellos, de los políticos con cálculo, ni en los zapatos de las instituciones. Gracias, Alexis. Doctor Ochoa, en algo, o sea, mucho en algo, yo comparto bastante el criterio de Alexis Ponce, o sea, ¿por qué nos estamos llenando de rodeos, de detalles, de que sí, que la conformación del comité y que sea interinstitucional, que no sea el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, cuando los pacientes necesitan este paliativo? Vea. O sea, yo creo que no puede ser que nosotros tengamos razón y los canadienses y los europeos estén equivocados, ¿no? O sea, eso no lo creo. Yo soy un médico muy objetivo y yo todo me baso en la evidencia científica. Me gusta mucho el estudio, o sea, conozco al clínico, conocido, muy amigo tuyo, basado solo en la evidencia científica. Y la evidencia científica nos dice, o sea, tampoco la marihuana es la panacea. No está diciendo eso. O sea, no es la panacea que... Eso es lo que hay que decir. Pero es mucho más barato que el Vicodin y que los medicamentos, el montón de opioides, que también son adictivos, son muy adictivos. Mira, aquí en Ecuador, no sé qué están hablando del código, aquí se receta, hay recetarios para psicotrópicos estupefacientes en los cuales están todos los derivados de la morfina. Los anestésicos para que te duerman, el fentanil, el remifentanil, son drogas muy fuertes y tienen que ser recetadas. Pero son caras. No, aparte que es cara. Mira, la morfina es muy barata, pero tiene que ser recetada adecuadamente y el médico y los especialistas en dolor. Yo tengo recetario especial. Yo receto sustancias psicotrópicas, sustancias estupefacientes, pero hay que tratar al paciente. Si un paciente viene con dolor, o sea, me duele el codo, o sea, no, pero el paciente oncológico, el gol estándar de dolor a nivel mundial es la morfina. Todas las drogas para dolor se comparan con la morfina. Las que están arriba, las que están abajo, las que van mucho mejor. Y esa es el gol estándar. Ya. El asunto del cannabis, el cannabis puede aliviarte el dolor. Hay una biblioteca mundial que se llama Cochrane. Si usted es investigativo, investiga, ahí está todo escrito en la medicina. Ahí me dice todo lo que es. El nivel de cannabinoides para el dolor, conclusión de los autores, no se hallaron pruebas convincentes, no sesgadas, de alta calidad. La tolerabilidad de la nabilona fue de baja en los pacientes con fibromialgia y con dolor crónico. ¿Qué es lo que significa esto? No es la panacea para el dolor, es un arma más. Ya. El Ecuador tiene problemas. O sea, yo no puedo meterme en el asunto del COD, o sea, de que sí, que hay que la autorización para sembrar y todo. Bueno, me pareció muy inteligente. Si el Ecuador no puede todavía, no sabe cómo hacerlo, Croacia, ¿qué hizo? Importó los medicamentos. Pero diciendo que es un proceso para hasta preparar los cultivos. No es caro. Y el Epidiolex se usa para dos, se está usado, o sea, y se usa para dos tipos de epilepsia refractaria, para dos síndromes raros, el síndrome de Drobedia y Gaston-Lenot. Ya. Aquí, el Código Orgánico de la Salud, aquí tenemos en Ecuador grandes neurólogos. Tenemos neurólogos que operan en el Vaca Ortiz, hacen cirugía de la epilepsia, componentes ya antiguos, o sea, no son, consulte con la Liga Ecuatoriana de la Epilepsia, que tiene más de 40 años fundadas aquí en Ecuador, para que emita su criterio. O sea, no estamos en contra, o sea, de la medicina, o sea, la cosa hay que hacerla paso a paso, con procesos, con protocolos, y no tirarme a vender en cualquier farmacia. Uruguay es muy inteligente. Uruguay es un país pequeño de 3 millones de habitantes. Están censados cuántos son los consumidores, 17.650 claro, consumidores. Pero es porque es para fines recreativos, en Canadá también. No, pero bueno, vamos aquí, después vamos para la siguiente ronda, no se preocupe. Sí, no, es que es muy... Vamos, pues, es la dinámica del programa. Ajá. Licenciado Buitrón, yo soy de las personas que siempre ha pensado que cuando la mayoría está equivocada y yo tengo la razón, lo más probable es que sea yo el equivocado y no la mayoría. Entonces, yo sí veo que los países del primer mundo van en esa línea. Y aquí surge un tema que lo dice mucha gente, es que no estamos preparados. Y yo me pregunto, ¿y cuándo vamos a estar preparados? Y yo me pregunto, ¿acaso, como dice Vargas Llosa, no hay que arriesgarse para poder disfrutar la libertad?
Así es. Bueno, en el año 2016 se cumplieron 100 años de prohibición en el Ecuador. Desde 1916 comenzó la primera ley de prohibición, en este caso fue del opio, y luego se fue extendiendo hacia más sustancias con los convenios que se firmaron con la ONU en el 68, sobre todo que fue la Convención Única de Estupefacientes. Ahí se legisló sobre muchas sustancias y se pasó a prohibir, entre algunas de ellas, el cannabis, con una fuerte injerencia también desde los 30 del gobierno de Estados Unidos, que por intereses de algunos sectores sí, se prohibió en 1937. Pero haciendo, digamos, referencia a lo que usted nos dice con respecto a quienes pueden tener la razón, creo que está bastante claro el método de conocimiento que utilizamos en este mundo, digamos, y es la evidencia científica. Y la evidencia científica, así como demuestra varias de las cosas que nos ha dicho el doctor, también nos indica otras cosas. Entonces yo quisiera, por ejemplo, preguntar al doctor, ¿cuál es la tasa de muertes por psicofármacos o neuropsicofármacos que se recetan legalmente? ¿Y cuál es la tasa de muerte por cannabis? Porque si se le intenta igualar, hay que ver la evidencia científica de las dos. Entonces ahí es donde usted se encuentra con dos cosas importantísimas. La primera, la toxicidad de la planta del cannabis es bajísima. Nadie ha muerto en toda la historia de la humanidad que tenemos documentada, que al menos es de 5.000 años de consumo, nadie ha muerto por cannabis. No existe. Bueno, a menos que vaya fumado en el carro, y se pase un semáforo en rojo y se estrelle, ¿no? Eso también podría atribuírsele. Pero eso también ocurre con el alcohol, ¿no? Y el alcohol no está prohibido. Estamos hablando como los psicofármacos, por ejemplo. A ese símil le estoy haciendo referencia, a los psicofármacos recetados. Ahora, eso compárenlo si quieren ustedes con el cannabis medicinal. Entonces veamos qué tipo de en realidad repercusiones hay. Segundo, la Organización Mundial de la Salud en diciembre del 2017 lanzó un informe sobre el cannabis medicinal y dijo que no habían daños colaterales por el uso de cannabis medicinal. Entonces, digamos, la evidencia está siendo concluyente. El cannabis además no genera dependencia, que es una de las grandes mentiras que se han creado en este siglo. No genera dependencia fisiológica, por lo tanto las personas no pueden volverse adictas fisiológicamente del cannabis. Entonces, básicamente para comparar solamente y acabar es eso, que si vamos a comparar los opiáceos con el cannabis, pues también comparemos lo que en evidencia científica de muerte, de daños colaterales, de dependencia, de toxicidad. Ok, vamos a la última ronda. Por favor, les pido 1 minuto a cada uno porque no tenemos más tiempo, tenemos todavía un corte pendiente. Asambleísta, su opinión. El tema, que es un tema importante que no se puede dejar de considerar, ¿quiénes quedan fuera del negocio? Es muy importante, porque eso a veces la gente no lo ve. La droga que llega a las calles, o la marihuana, concretamente la marihuana que llega a las calles, es una marihuana que no tiene ni control de calidad. El negocio va pues para los narcotraficantes, no hay ningún beneficio para el Estado y es totalmente ilegal. Si se legalizara, para quienes defienden la legalización de la marihuana, estaría controlada la calidad de la marihuana por la siembra, por parte del Estado. Sería un negocio para el Estado porque se pagarían muchísimos impuestos. En Canadá fue una locura. El primer día habían recolectado una cantidad tal en impuestos que les permitía pagar la deuda externa. Y obviamente se le acabaría el negocio a los narcotraficantes en cuanto a la marihuana. ¿No cree que eso sería importante de considerar? Se ha tomado en consideración esos aspectos, pero en otras mesas. Más no en la mesa, en la Comisión de la Salud. Le estoy preguntando como asambleísta. A mi opinión, la condición económica que genera la misma ilegalidad, no solo de la marihuana, sino de todas las drogas ilícitas, al momento de formalizarlas o regularizarlas, es obvio que generaría muchos ingresos al erario nacional. ¿Correcto? No despegándonos de aquello, de lo que estábamos hablando, que es el uso medicinal. Si en su momento
se tomara el primer paso, como usted lo mencionó, de Croacia, igual generaría ingresos. Considerables, no considerables, eso es un tema a discusión a posterior. No, sería muchísimo menos porque sería una droga importada por el Estado. Pero sin mucho embargo, más complicado, ¿no? Sin embargo, es algo de tomarse en cuenta, ya que, como lo dijo el doctor Ochoa, es un arma más. Okay. No hay que plantearlo como la única solución. No, por supuesto es una que no. de tantas. Es un arma que no estamos utilizando ahora. Correcto. Alexis Ponce, los riesgos de que la marihuana sea la puerta para otras drogas. Ese riesgo existe. Con el alcohol también existe, ¿no es cierto? Pero, bueno, ¿vale la pena tomarlo o no? Desde hace 50 años conocemos que ilegalizada el cannabis para uso medicinal, tenemos el opio, tenemos la morfina, tenemos láudano, tenemos todo esto y continúa el consumo de drogas. Creo que en ese sentido la declaración del primer ministro del Canadá fue algo que me parece bien para el título del programa, legalización del sentido común. Es decir, que legalizando, primero cortas las mafias y segundo, evitas ese tipo de problemas sociales. Pero en el caso ecuatoriano, quieren entregarle la potestad al Ministerio de Defensa en un tema de salud pública. Por Dios, ¿qué país de Europa, qué país de América lo ha hecho? ¿Por qué en el Ecuador tanto miedo? Segundo, ¿este tema es de la izquierda progresista? Ni de izquierda ni de derecha. El cáncer no tiene ideología. Las discapacidades intelectuales de nuestros hijos, las epilepsias no tienen relación política ni partidaria. Por lo tanto, ¿qué hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. El tema pasa por una palabra que se ha evitado acá, y es la palabra del amor. Para que estaba haciendo yo una reflexión, mi querido Rafael, por allí se dijo, por parte de uno de los invitados, que la niña, Melanie, al papá, por fin le dijo la palabra papá. ¿Saben los asambleístas, saben los curuchupas cuánto se demora un niño para decirle papá a una persona? Por eso tienen que ponerse en nuestros zapatos, cuanto antes mejor. Y finalmente, para despedirme, el Ecuador ya, en un tema de salud pública, Rafael, en el año 1911 salieron a las calles a protestar por la instalación de la primera batería sanitaria en el Ecuador, del gobierno de esa época, instalada por un norteamericano con batería sanitaria francesa, al grito de es un invento de Satanás y de los masones. Ese espíritu es el que debemos quitar ahora. Gracias. Doctor Ochoa, le han tirado la pelotita en cuanto a los efectos de la marihuana. Yo sí quisiera conocer, porque usted es médico, trabaja con el cerebro humano. En un minuto, doctor, ¿qué efectos tiene la marihuana en el cerebro humano? Ya. Sabemos que nadie ha muerto por sobredosis de marihuana. Sí, mira, eso es una noticia conocida. Mira, la marihuana no mata, pero sí daña el cerebro. Y produce unas alteraciones, las personas, el consumidor crónico de marihuana. Afecta, se ha comprobado los estudios, afecta el lóbulo frontal y la parte basal del lóbulo frontal, donde está el discernimiento. No puede, la persona adicta a la droga, le falla el discernimiento, confunde la parte moral, ¿sabes? No sabe si lo que está haciendo está bien o está mal. Y esa es una cosa, y produce atrofia. Y eso tiene unas imágenes en un SPECT. Sí, se las pusieron, ya las pusieron. Y aquí se ven las imágenes de un SPECT, que es una tomografía axial por positrones, en un paciente crónico, en la hipofunción del lóbulo frontal basal y cerca del área temporal. O sea, ese es un efecto que se sabe que existe. El paciente es un paciente que actúa. Ok. Ya. Y el asunto sobre el asunto de la morfina y todo eso, es verdad. Había un abuso, principalmente en Estados Unidos, existen muertes por morfina, porque es un depresor del sistema nervioso, o sea, y produce su efecto depresor y produce un paro respiratorio y la gente fallece. Pero la marihuana también tiene sus efectos. ¿Y el alcohol también? Y el alcohol es de venta
Sí, abierta y legal. Todo esto de aquí, la droga, o sea, lo que pasa con la marihuana es esto, o sea, produce un atontamiento de la sociedad, una falta de discernimiento, ya. Okay. Pero hay que tener evidencia médica y no es la panacea, no hay que venderle a la gente. No, eso no se está vendiendo, yo no creo que alguien esté vendiendo eso. Y eso es lo que yo veo, o sea, es la panacea. Nadie está, no, yo no veo... No existe ningún medicamento, solamente... Así como tampoco veo los que están afuera y dicen, no, que el diablo, no, tampoco hay eso por parte de la gente. No. Y nosotros Doctor, tenemos... déjeme ir aquí, doctor, se nos acaba el tiempo. Licenciado Buitrón, ¿no son ustedes, acaso no están ustedes exagerando, como dice el doctor Ochoa, de que esto es una panacea? Y realmente no lo es, sino un arma más, como dicen. No, no hemos exagerado de ninguna manera. Hemos trabajado y hemos dicho todo lo que hemos dicho en base a evidencia científica. Creo que en realidad hay sesgos que a veces se ponen los profesionales, como en este caso, el hecho de decir que la marihuana tonta a la sociedad, pues en realidad puede tener una repercusión en el lóbulo prefrontal en menores de edad. Y además en consumo lúdico y recreativo, no en consumo medicinal. Sino el doctor también tendría que decir que el cannabis o varios de sus componentes como el CBD y el CBN son neuroprotectores y neurorehabilitadores. Pueden rescatar sectores del cerebro que antes estaban inactivos. Eso también se debería decir, no solamente que dañe el cerebro. Puede dañar el cerebro en menores de edad, en el lóbulo prefrontal y cuando se consume de forma recreativa. Nosotros no hemos exagerado y creemos que los responsables en realidad deben ser los que paguen y no nosotros los usuarios, ya seamos lúdicos o recreativos. Nosotros hemos propuesto tanto en el Código Orgánico de la Salud que se garantice los derechos de las personas y de las familias que tienen uso de cannabis medicinal y además en el Código de Salud hemos propuesto frente a la Asamblea Nacional la tipificación de la narcopolítica. Nosotros creemos que realmente ese es uno de los sectores más complicados de trabajar y de penalizar en este país y creemos que este avance de la narcopolítica, ahí vamos a ver realmente las relaciones que pueden tener los poderosos y quienes causan la muerte, porque la muerte no la causa el cannabis, acabamos de discutirlo con evidencia científica, incluso el doctor lo ratificó, pero la narcopolítica y el narcoestado y el narcotráfico, eso sí causan muertes, eso sí dejan a un montón de población desprovista de sus derechos. Ok, gracias, licenciado. Debemos irnos a un corte. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. No me queda más que agradecer a nuestros invitados, a Alexis Ponce y el licenciado Gabriel Buitrón en Quito. Les agradezco sinceramente su presencia. Y a nuestros invitados en Guayaquil, el asambleísta Fernando Ugarte y el doctor Saúl Ochoa. Simplemente como una reflexión, no hay que tener miedo al desarrollo. Hay que prepararse y hay que dar el brinco. Yo creo que si se lo hace con buenas intenciones, si se lo hace sin intereses económicos, sin fanatismos, ni religiosos, ni políticos, ni de ninguna índole, sino pensando únicamente en el consumidor, en los ciudadanos, creo que podríamos salir adelante. No hay que tener miedo, sino precaución e inteligencia para hacer las cosas. Y creo que eso sí hay en la Asamblea Nacional y en nuestras autoridades. Hasta aquí llegamos, los esperamos el próximo.